¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? El día de hoy quiero compartir contigo un video bien interesante sobre cuáles son los temas y conocimientos que debes saber para afrontar los vehículos modernos, cómo resolver las fallas y qué información necesitas conocer. Esto se vuelve una necesidad más que eh, algo que queramos hacer por simple gusto, se está volviendo una obligación, ya que la mayoría de los vehículos que fueron a carburador, la mayoría de los vehículos fueron a inyección electrónica tradicional, ya están siendo rezagados, ya están cada día saliendo de lo que es el mercado automotor que circula por nuestras calles, y cada día tenemos sistemas más modernos, tenemos como un rail, vehículos a gasolina de inyección directa, tenemos vehículos que cada día integran más cantidad de módulos de control dentro de su gestión electrónica integral, por lo que es necesario que todos los mecánicos que nos dedicamos a esto y vivimos de esto nos formemos en estas áreas. Por eso es que va a ser de bastante utilidad este tipo de información. Nosotros en OpenAuto damos los cursos estructurados en 3 módulos, lo que es el programa de inyección electrónica, y los temas que damos en el primer módulo, los cuales recomendamos que estudien si hacen los cursos presenciales con nosotros o si los hacen en línea o con otras academias, son los siguientes. Estos temas se los recomendamos que lo estudien, así sea con nosotros o con las academias que lo hagan, o si sea por internet, pero van a ser los conocimientos necesarios para poder afrontar estos tipos de vehículos. Entonces, en primer lugar, les recomendamos que comiencen trabajando lo que son los conceptos eléctricos básicos. En este caso nos referimos a qué es la tensión, ese voltaje que nosotros llamamos, la resistencia y la intensidad, cómo se relacionan entre ellas, qué es la ley de Ohm, cuáles son los componentes que integran un circuito eléctrico básico, cómo utilizar el multímetro para medir esas 3 unidades o magnitudes eléctricas básicas, y cómo extrapolamos ese conocimiento directamente al vehículo para diagnosticar, por ejemplo, una caída de tensión, para diagnosticar si la batería está en buen estado, si una resistencia dentro de un sensor está correcta, y si el amperaje consumido por el motor de arranque es el correcto, o si tenemos un robo de corriente o un consumo adicional, un consumo que está fuera de orden en el vehículo producto de un cortocircuito. Todo eso lo aprendemos a hacer simplemente entendiendo de manera bien profunda, bien completa, lo que es los conceptos eléctricos básicos. El segundo gran punto sería la batería. El tercero, la introducción a la gestión electrónica automotriz. Los sensores como cuarto punto en el primer módulo que nosotros dictamos. Ahí estableceríamos todo lo que es la parte de qué son los acrónimos, que va a ser esa abreviación que se le da de manera internacional a cada componente electrónico referente a lo que es la gestión electrónica, dónde es la ubicación más común de estos componentes, cómo funcionan internamente y cómo probarlos con el multímetro, ya que lo sabemos utilizar. Y por último, pasaríamos lo que es la introducción a los esquemas eléctricos. En el caso de la batería, aprenderíamos a diagnosticarla primeramente sabiendo cómo está integrada internamente, cuál es su voltaje de referencia máximo o mínimo, cómo cargarla adecuadamente, cómo saber si es el sistema del vehículo el que la está dañando antes de tiempo, y cómo escogerla adecuadamente dependiendo del vehículo que nosotros ocupemos. En este caso, dependiendo del voltaje, dependiendo del tipo, del grupo, de la posición de los bornes, internamente si es de gel o si es tradicional. Otro elemento sería el amperaje que entrega en el momento del arranque, ese famoso 600 amperios, 700, 1000 amperios que dice en la etiqueta grande. O sea, ¿a qué se refiere eso? ¿En qué lo ocupamos dentro del vehículo? Todo eso lo vamos a ver ahí. Ya cuando llegamos en el módulo 1, en el caso de ustedes que lo estén estudiando, ya cuando llegamos a entender estos conceptos, tenemos que pasar a lo que es entender la gestión electrónica automotriz, la cual parte en 3 grandes grupos. Primero, ¿qué son los sensores? Simplemente esas herramientas, esos elementos que nos van a permitir saber cuáles son los parámetros físicos reales que se están dando en tiempo real en el vehículo y transmitirlos a la computadora de a bordo, a la computadora de motor, la cual se va a encargar entonces, de acuerdo a esos valores de referencia reales, buscar, de acuerdo a la programación que le dio el fabricante,
cuáles deben ser los ajustes que debe hacer para mantener ese motor en el estado de funcionamiento adecuado. ¿Y cómo lo va a controlar ahora? A través del accionamiento de los actuadores. En este caso estamos llamando inyectores, aumentando el pulso, bobinas, retrasando o avanzando lo que es el encendido, la generación de la chispa, válvulas de EGR, relés de bomba de gasolina, entre otros sistemas, los cuales me van a permitir, desde el punto de vista de la gestión electrónica, un ciclo en el cual los sensores siempre están tomando los valores, la computadora gestiona esos valores de acuerdo a lo que se fabricó para mantener unos parámetros de funcionamiento y acciona unos actuadores que van a mantener entonces el vehículo funcionando en buen estado. Con esto, ¿qué logramos? Primero, logramos un control de manera mucho más avanzada, permitiéndonos reducir las emisiones de gases contaminantes, permitiéndonos aumentar potencia, entre otras cantidades de consideraciones. Entonces, específicamente, ¿con qué deben arrancar? Entendiendo cómo funcionan los sensores, cuáles son, llámese CKP, CMP, IAT, MAF, etc. Y luego, cómo diagnosticarlos con multímetro. En eso es que nosotros nos enfocamos en el módulo 1 de lo que es la gestión electrónica automotriz en el curso. Adicionalmente, todo esto va a estar incompleto si no sabemos interpretar adecuadamente un esquema eléctrico. Entonces, imaginemos que llegamos al caso de en que aparentemente es un sensor que está en mal estado, pero no sabemos si es el sensor, si es el cableado, si es la computadora. Y la manera de poder determinarlo sería identificando, interpretando adecuadamente nuestro esquema eléctrico. Ahí es donde buscaríamos cuál es la conexión que va directamente desde la computadora hasta el sensor, de cuál de esos pines sale el 5 voltios de alimentación, de cuál de ellos sale la masa, el 0 voltios de referencia, y a cuál pin de la computadora llega el valor de la señal que estamos obteniendo con ese sensor. Con ese diagrama ya pudiésemos rastrear del punto A al punto B si el cable está en buen estado, si la señal de salida del sensor está llegando directamente a la computadora, si el voltaje de referencia que está alimentando el sensor está saliendo y está llegando adecuadamente al sensor, entre otras consideraciones adicionales. Esto va a ser una gran ventaja a la hora de hacer diagnósticos electrónicos y reparación de todo lo que es la parte de inyección electrónica y gestión electrónica en general. No podemos olvidar en absoluto lo que es el tema de la práctica, porque podemos entender perfectamente cómo funciona teóricamente el componente o del sistema, pero si no pasamos a la práctica se nos va a olvidar rápidamente y no vamos a entender realmente la profundidad del comportamiento de dicho sistema. Para eso, en los cursos nosotros damos un día de teoría y un día de práctica, en el cual establecemos y analizamos cuáles son los valores de comportamiento de voltaje, por ejemplo, de los sensores ST, IAT, MAP, MAF, entre otros, en condiciones de marcha mínima, de ralentí, en condiciones de aceleración súbita o en condiciones de marcha crucero, diagnosticando o midiendo con el multímetro sus valores de voltaje, sus valores de resistencia de acuerdo al caso que lo represente, o midiendo inclusive la frecuencia que entrega dicho sensor, si sea un MAF, MAP, etc. Ya con esto tenemos las bases sólidas para pasar a lo que sería el módulo 2. En el módulo 2 estudiaríamos lo que es la parte de actuadores y el escáner. En el caso de los actuadores específicamente, entenderíamos cuáles son sus acrónimos internacionalmente con que se consiguen, con que se nombran estos dispositivos, cuál es la ubicación predeterminada que hay sin importar prácticamente el fabricante, cómo funciona internamente y cómo probarlos con el multímetro, para pasar luego a lo que es la parte de escáner, en la cual nos basamos y comenzamos a estudiar en principio cuál es la historia detrás de este elemento, las normalizaciones a las cuales está sometido dicho escáner, los tipos de escáner que existen, ya que de acuerdo al taller que tú tengas, de acuerdo a tu disponibilidad presupuestaria y a la marca de vehículos a la que te dediques, va a haber un escáner ideal para ti. Entonces, ya con ese escáner ideal para ti, tenemos que ahora aprender a identificar, de acuerdo a los códigos de error que podamos leer, cómo resolver la falla, cómo encontrar un data chart o un manual de reparación de ese código en particular,
Luego, entender los datos en vivo que me entrega el escáner y cómo interpretarlos adecuadamente. Y por último, los monitoreos, que van a ser esas revisiones frecuentes que va a hacer de manera autónoma la computadora del vehículo a todos sus sistemas de control interno de manera constante. De esa manera pudiésemos nosotros saber si el sistema está en buen o en mal estado de revisión. Entendiendo ya lo que es la gestión electrónica, pasamos a lo que serían los actuadores. Veamos el caso de algunos ejemplos que vamos a estar estudiando en el curso. El IAC. Fíjense que en este caso les presentamos tres tipos de IAC: uno rotativo, uno de válvula de solenoide y uno de motor de pasos, los cuales cada uno tienen una conexión diferente desde el punto de vista eléctrico, un comportamiento desde el punto de vista de actuación por parte de la computadora diferente, lo cual es necesario conocer porque cada marca ocupa un modelo en específico, pero su funcionamiento va a ser el mismo y su ubicación prácticamente desde el punto de vista de referencia, cuerpo de aceleración, entrada al múltiple, va a ser prácticamente la misma. La vamos a estudiar a profundidad, al igual que en el caso del inyector, donde está ubicado, funcionamiento, los tipos que existen, cómo diagnosticarlo en el caso de la prueba, con multímetro, verificar su resistencia interna, verificando su ángulo de rocío, verificando su activación, entre otras pruebas adicionales. Al igual que en el caso de las bobinas, cuáles son los tipos de bobinas que existen, cómo las conectamos, cómo las probamos dentro y fuera de vehículo, y adicionalmente a eso, cómo saber si realmente la bobina está, además que esté trabajando, si está trabajando de manera eficiente, que es lo que nos interesa a la mayoría. En cuanto a la parte de escáner, ya cuando llegamos a esa gran parte, entendemos lo que es un escáner multimarca de baja gama, como un Element 327 o un Autel de baja gama, los cuales solamente entran a lo que sería el protocolo de comunicación OBD2, lo cual me va a permitir solamente diagnosticar lo que sería motor. En el caso de escáner un poco más avanzados, hablaríamos de lo que es un 431 de la familia Launch o un G-Scan, los cuales no solamente trabajan con motor, sino que trabajan con otros sistemas como la caja automática, el aire acondicionado, el sistema de entretenimiento, entre otros sistemas adicionales, pero no de una marca en específico, sino de 100 marcas en promedio que pueden manejar inclusive más este tipo de dispositivos que llamamos multimarca de alta gama. En el caso que ustedes se dediquen a marcas específicas, la recomendación sería que compren el escáner original de fabricante. En el caso de Peugeot y Citroën pueden ocupar el Lexia, que es el que está en la parte baja izquierda de la pantalla. Podemos ubicar el T-Stream para el caso de los que trabajan en Toyota, MDI para el caso de General Motors y Chevrolet, Clip para Renault, BCM para Ford, o un Star Móvil o un Star Scan para el caso de Jeep Dodge. Estos son uno de los tantos escáneres que existen de acuerdo a las marcas que ustedes ocupen, los cuales vamos a estar trabajando de manera más específica y profunda en el caso del curso presencial. En el tema número 3, ya una vez que entendemos a profundidad lo que es la gestión electrónica automotriz, sabemos cómo utilizar el multímetro y el escáner, pasamos a utilizar la tercera herramienta más importante para lo que es el diagnóstico de la electrónica automotriz, que sería el osciloscopio. El osciloscopio va a ser una herramienta que me permite hacer diagnósticos más avanzados, ya que tiene una velocidad de toma de datos mucho mayor a la que tendría un multímetro o un escáner. Me permitiría verificar señales a un tiempo de milisegundos o nanosegundos inclusive, permitiéndonos ver esas pequeñas variaciones, esos pequeños problemas o fallas intermitentes que tenemos en algunos casos en sistemas que son muy difíciles de diagnosticar o que a simple vista no damos con la solución. Entonces, aprendemos qué es el osciloscopio, los términos y conceptos necesarios para su funcionamiento y entendimiento de las diferentes señales que vamos a captar con él, señales de sensores y señal de actuador. Simplemente podemos definir el osciloscopio como una herramienta que nos va a permitir graficar en una pantalla un valor de voltaje o amperaje en el tiempo, mirando como una especie de película, no simplemente fotos como nos pudiese mostrar un escáner, sino una película más detallada de lo que sería el comportamiento de voltaje o amperaje de un sensor, de un actuador o de una computadora automotriz.
vamos a estudiar lo que van a ser las conexiones que debemos realizar de acuerdo si es un sensor, un actuador, la batería, etcétera, cómo colocar las conexiones a la masa adecuadamente, y todo esto para llegar específicamente a estudiar lo que son las señales características para cada componente. En el caso de los sensores vemos ahí 3 ejemplos, uno para el NOx sensor, el MAF y el sensor de temperatura refrigerante del motor. Cada uno con un comportamiento específico, con un valor de voltaje específico, con un tiempo de toma de señal diferente. Cada uno de ellos lo vamos a estudiar con precisión a la hora de hacer los cursos presenciales. En el caso de que ustedes estén muy lejos, en el caso de que ustedes lo quieran hacer por su cuenta, simplemente buscan cómo utilizar el osciloscopio y más o menos van de a poco introduciéndose en este mundo de lo que es el diagnóstico con osciloscopio. También pasaremos a lo que es la interpretación de las señales en el caso de los actuadores, como en el caso del inyector, viendo su ancho de pulso, su voltaje de alimentación, su pico inductivo máximo y su restablecimiento de voltaje una vez que hacen la inyección. Al igual que la bobina, verificando su voltaje de chispa máxima entre 15 y 20.000 voltios, el tiempo que dura esa chispa produciéndose, que sería el tiempo de quemado, el tiempo que duró la bobina cargándose para poder establecer lo que sería esa chispa final, entre otros elementos adicionales que estaremos estudiando para poder llevar a otro nivel lo que sería nuestro diagnóstico electrónico. Otros cursos recomendados que están en otra fase de los cursos que damos de manera presencial están los cursos de redes multiplexadas, ya que los vehículos cada día tienen más computadoras y entre ellas necesitan compartir información, y esto se hace a través de la red llamada multiplexada, la cual le permite a todos los módulos saber información que le llega específicamente a cada módulo en particular. Y esto tiene una manera de diagnosticarlo específica y un comportamiento bien interesante, lo cual requiere que nos dediquemos unas cuantas horas, unos cuantos días a entender de manera profunda estos conceptos. También otro de los cursos que estaremos dando próximamente serían los de reparación de computadoras automotrices, el cual está dividido en 3 módulos, pasando desde lo que es la parte de la estructura interna que integra una computadora automotriz, todos los componentes pasivos, los componentes activos, llámese resistencia, diodos, transistores, varistores, condensadores, entre otros, cómo probarlos de manera particular y cómo entender su comportamiento desde el punto de vista de la circuitería de la ECU. Luego pasamos a banquear dichas computadoras en un banco de trabajo, en un laboratorio, sin necesidad de tener el vehículo en presencia, y esto lo logramos a través de la conexión de las diferentes señales de entrada y salida para verificar el comportamiento de dicha ECU y verificar qué elemento de cada sistema puede ser el que esté en mal estado. Y en último lugar ya pasamos a todo lo que es la parte de control, la parte del hardware, del software, cómo ese hardware funciona para que funcione el vehículo desde el punto de vista de la programación que le coloca el fabricante. Ahí entendemos cómo es un microprocesador, una memoria, cuáles son las memorias EEPROM, cómo las programamos, cuáles son los programadores más comunes, y entendemos cómo es un inmovilizador. Pero esto va a ser un abreboca a los cursos 3 y 4 que les estamos mostrando en pantalla, que ya sería programación de llaves e inmovilizadores. Esto es un tema bien interesante, bien extenso, el cual requiere de bastante dedicación, ya que cada vehículo tiene prácticamente su metodología, su procedimiento en particular para hacer estas programaciones, por lo cual necesitan mucha data y mucha dedicación para saber, de acuerdo a todas las marcas que nosotros nos podamos dedicar, o si nosotros nos vamos a dedicar específicamente al área de los inmovilizadores, verificar todos los procedimientos que necesitaremos, cuáles son todos los programadores, cuáles son todas las llaves y transponders que necesitamos para poder ocupar y hacer este tipo de procedimientos. Adicionalmente a eso, en el curso número 4 aprenderíamos lo que serían programaciones un poco más avanzadas, al igual que lo son la parte de los inmovilizadores, pero para hacer programaciones de DPF off, que sería el filtro de partículas para los motores diésel. Aprenderíamos cuáles son
los principios de funcionamiento de lo que serían las programaciones de potenciación para aumentar el ancho de pulso de inyección de un vehículo, para jugar con lo que es el avance de encendido, entre otras consideraciones. También aprender lo que es el EGR off para los vehículos que lo requieran, e inclusive conocer cuáles son las herramientas y procedimientos también para hacer programaciones de clúster, kilometraje, entre otros, y cuáles son esas herramientas que necesitamos para hacer ese tipo de procedimiento. Ahora, ¿cuándo y cuánto valdría hacer los primeros 3 módulos de este curso? Bueno, lo vamos a estar dando esta semana que viene, el 24 y 25 de noviembre, aquí en Santiago de Chile. El primer módulo, un día de teoría y un día de práctica, el cual va a tener un costo de 100.000 pesos chilenos. El módulo 2 lo estaremos dando el 1 y 2 de diciembre y el módulo 3 el 8 y 9 de diciembre. Contáctenos para más información que necesiten, cualquier duda, sin ningún problema. Adicionalmente a eso, les damos la facilidad de que si tienen tarjeta de crédito lo pueden pagar en 6 cuotas a través de Mercado Pago. También aceptamos transferencias o efectivo en el caso que ustedes lo requieran. ¿Y dónde lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar en el cowork de innovación gerencial que queda en Las Condes, en los Militares 4265, el cual tenemos perfectamente dispuestos los salones y los espacios para hacer dicha formación. Así que los invitamos y de verdad esperamos verlos en los cursos. Va a estar bien interesante. Primera vez que lo damos aquí en Santiago de Chile. Tenemos una bien interesante experiencia en Venezuela, donde lo hemos realizado por más de 4 años seguidos y el resultado ha sido increíble, ha sido muy satisfactorio. Hay muchísimas personas que ya se están dedicando de lleno a esta área y comenzaron con nosotros en estos cursos y ya tienen sus propios talleres, sus propios emprendimientos en esta área de la mecánica. Entonces de verdad que espero que este video, si van a hacer los cursos y si no, les haya servido para conocer qué conocimientos les hace falta para entrar en este mundo y comenzar a trabajar de manera efectiva y empezar a producir más dinero. Y adicionalmente a eso, bueno, suscríbanse al canal, los invito, den a la campanita para recibir cualquier notificación con respecto a los videos que estaremos subiendo más adelante. Y cualquier duda, con todo gusto consulten y nosotros haremos todo lo posible por responderles en la brevedad. Que estén muy bien. Feliz día a todos.